Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura del lenguaje y comunicación para el 9º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. La semana anterior ya hicimos una introducción a la métrica que consistía en contar las sílabas que tiene un verso de un poema. El día de hoy vamos a ver pequeñas variaciones que tienen esta manera de contar las sílabas y vamos a realizar ejemplos también de lo que son citas cortas. Variaciones en la métrica. Recordemos que la métrica es la forma en la cual nosotros contamos las sílabas, es decir, tengo una sílaba, 4 formas más comunes, ¿ya? Esa es una manera de contar las sílabas. Pero esta manera de contar las sílabas puede variar. Cuando encontramos sinalefa, dialefa, siniéresis y diéresis. Estos elementos son construcciones vocálicas que llegan a alterar el sentido de la palabra final. Por ejemplo, la sinalefa, la sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente pueden contarse como una sola. Ya vamos a ver cada uno de ellos de manera detallada. Pero en sí nosotros tenemos 4 variaciones vocálicas que generalmente hace que se incrementen o que se resten sílabas dentro de un verso. Vamos a empezar con la sinalefa. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, ambas vocales se unen y forman una sola sílaba métrica. La H intermedia no impide la sinalefa. Este es un fenómeno que ocurre frecuentemente en el habla, en razón de la economía a la que tiende el lenguaje oral. Entonces, tengo aquí estaba, yo me fijo que termina en vocal. Y la siguiente también empieza en vocal. Entonces, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, ahí se conoce como una sinalefa. Y yo ya no voy a contar. Estaba en la casa. Estaba en, es decir, va y en, ya se cuenta como una sola sílaba porque termina en vocal y empieza en vocal. Entonces, de esta manera tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué cosa? Sílabas métricas dentro de mi verso. Dialefa es lo contrario de la sinalefa. Es decir, se pronuncian en sílabas diferentes las vocales finales e iniciales de las palabras contiguas. Entonces, en la dialefa de igual manera nosotros vamos a tener una palabra que termina en vocal y otra que empieza en vocal. Pero ya depende de usted. Si decide hacerle sinalefa, es decir, si decide contar las dos como una sola, pero obviamente aquí, como observamos, debe especificar que está haciendo una sinalefa. Por el contrario, en la dialefa, si usted no quiere contarles como una sola a las sílabas que terminan y empiezan en vocal, pues simplemente les cuenta por separado y aquí va a decir, por ejemplo, que tiene 11 sílabas métricas y que usó la dialefa, para que nosotros sepamos en base a qué está el recuento de sus sílabas. Entonces, repito, sinalefa, cuando termine en vocal, empieza en vocal la siguiente palabra y yo les junto y les hago una sola sílaba. La dialefa, cuando una palabra termina en vocal, la siguiente empieza en vocal, pero yo decido contarles por separado. Siniéresis. Sucede cuando en una palabra dos sílabas que deberían ir separadas gramaticalmente por hiato se cuentan como una sola sílaba. Así se forma un falso diptongo. Tengo, por ejemplo,
Vino, sentimiento, guitarra y poesía. Entonces aquí, por ejemplo, poesía suele pronunciarse como una sola sílaba. Poesía, ¿ya? Pero a pesar de que poe no tenga tilde, como tengo dos vocales abiertas, ¿qué pasa? Se pronuncian por separado. Sí, es decir, que no forma una sola sílaba. En este caso, usted puede incrementar una sílaba o volverle a contar por separado. Diéresis. Es el fenómeno contrario al anterior. Se produce cuando en una palabra se destruye el diptongo, separando en dos sílabas dos vocales que debían estar unidas en una sola. De tal forma, las vocales se pronuncian en hiato. La diéresis suele señalarse en la misma escritura, como estos dos puntitos que nosotros apreciamos acá. Esos dos puntos no es que usted los puede colocar en cualquier palabra, sino que ya hay palabras que por defecto se escriben con esos dos puntitos. Entonces, de esta manera, todo lo que está con la diéresis se pronuncia como una sola sílaba. Es decir, no es pingüí, no, sino es pingüí, no. De tal manera que acá tenemos tres sílabas. Y acá, de igual manera, es cigüeña. No se puede pronunciar cigüeña, porque ya con la diéresis, es decir, con los dos puntitos, se están uniendo las dos vocales que tenemos. Citas bibliográficas. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector a la fuente de donde sacó la información y está presente en alguna referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer en la siguiente forma. Debemos colocar el nombre del autor, coma, el año de publicación, y en los casos de que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. Entonces, de manera resumida y global, ¿qué es una cita bibliográfica? Nosotros muchísimas veces consultamos información del Internet y al nosotros consultar esa información del Internet, estamos consultando un documento bibliográfico porque ese documento ya tiene un autor. Por más que usted coge y copie en su cuaderno esa información no es suya. Alguien más ya la dijo, la escribió así. Entonces, cuando nosotros copiemos información de ese tipo, de otra fuente, ya sea de un periódico, sea de un libro, de internet, de una revista, debemos colocar una referencia, es decir, debemos colocar información adicional que nos haga saber de dónde se copió esa frase o esa idea, porque no es suya, es decir, usted no se la inventó y por ende no puede dejarle sin referencia. Tengo un ejemplo de cita corta. Son las citas que poseen hasta 40 palabras, es decir, en este caso usted va a poder copiar solamente 40 palabras. Son exactas y breves. En el texto se indica entre comillas simples. Cuando la obra tiene un autor, aquí estamos haciendo un ejemplo de la referencia. Según Sarrión, aquí estamos mencionando a la persona quien dijo esta frase. ¿En qué año lo dijo? En el 2010. Y ubicamos aquí, si podemos apreciar, tengo la comilla de inicio y la comilla de final. Esas comillas me sirven para saber de dónde a dónde va la información que copié. Según Sarrión 2010, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en el año 1565. Entonces, de esta manera, yo en las comillas estoy poniendo la referencia de la información que yo copié. Si deseo, puedo poner esta referencia, es decir, el nombre del autor y el año al inicio, o puedo poner al final, como está acá en el segundo ejemplo. Localizando la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565 y coloco al final que esto lo hizo Sarrión en el año 2010. Entonces, de esa manera se debe indicar cuando nosotros copiamos información de una fuente externa, es decir, que no es algo que nosotros resumimos o que nosotros pensamos, sino que nos basamos en una escritura preexistente de alguien más. Listo, chicos, por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos el nombre, número de teléfono,
correo electrónico y muy importante el horario de atención. En este horario, del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, nos vamos a comunicar cuando tengamos alguna duda o inquietud sobre la tarea que debemos realizar en la semana correspondiente. ¿Qué vamos a hacer como actividad? Nos pide escribir un poema que tenga al menos 2 variaciones métricas. Nosotros vimos la sinalefa, la dialefa, la semiéresis y la diéresis. Entonces me pide escribir un poema que contenga al menos 2 variaciones. Usted, si desea, puede buscar un ejemplo de poema en internet, copiarlo y poner la referencia, que no hay ningún problema. Si usted decide inventarse un poema, tampoco hay ningún problema, pero debe contener al menos 2 variaciones métricas. Es decir, que al menos debe tener sinalefa y dialefa, o diéresis y sinalefa, depende ya de las que usted desee emplear o de las que haya buscado, ¿ya? Como indicaciones generales, coloque todos los días sábados su asistencia mediante el chat de Zoom. Por favor, vamos a poner sus 2 nombres y sus 2 apellidos. De igual manera, en nuestras tareas, colocar 2 nombres y 2 apellidos, el curso, la materia, de tal manera que no se pierdan sus actividades y puedan ser calificadas. Puede realizar la tarea a mano o a computador, que no hay ningún problema, y la extensión de la tarea es 1 hora. Si vamos a consultar de internet, colocamos por favor la referencia como ya se vio anteriormente, y no olvidemos enviar nuestra tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación. Audio Jungle. Para noveno vamos a empezar con la potencia de un número real. ¿Qué es la potenciación? Se puede considerar una operación abreviada de una multiplicación reiterada con el mismo factor, ¿no? En concepto, ¿qué es una potencia? Es la multiplicación del mismo valor o de la misma base dependiendo del exponente que tengamos, ¿no? Y para esto tenemos algunas propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad, por favor? Todo, cuando tengamos un número, nos dice, por favor, estarán pendientes todo lo que es noveno año. Vamos con las propiedades nomás, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? La primera propiedad, cuando tengamos un número cualquiera, el resultado elevado a la 0, el resultado va a ser 1. En este caso, A. A representa cualquier número entero. En este caso, si tuviéramos 7 elevado a la 0, el resultado va a ser 1. Esa es la primera propiedad. ¿Listo? Estamos viendo solo propiedades. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Que cuando tengamos un número, cualquiera, el número entero, ¿no? Elevado a la 1, el resultado va a ser el mismo valor. Vamos en el pizarrón. Cuando tengamos un número cualquiera, en este caso cualquier número lo vamos a representar con la letra A, con la vocal A, perdón, con la vocal A. Cuando esté elevado a la 1, el resultado va a ser el mismo número, haciéndole con números y ya no con las vocales para que se entienda la propiedad. Por ejemplo, si tenemos 6 elevado a la 1, el resultado va a ser 6. Esa es la segunda propiedad, por favor. Vamos a la tercera propiedad. Y mucho ojo con la tercera y cuarta propiedad, ¿no? Cuando tengamos la misma base en una multiplicación con diferente exponente se suma. En una multiplicación con la misma base se suman los exponentes. Entonces vamos, una multiplicación con la misma base. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos A por A de diferente exponente, en este caso lo vamos a representar con las letras M y N, haciendo que M puede ser cualquier número, pero no es el mismo número de la otra base que es N, ¿no? El resultado, cuando tengamos una multiplicación, los exponentes se suman. Conservamos la base y sumamos el exponente, que sería M más N, ¿no? ¿Cómo los vamos a transformar esto a ejemplos con números? Cuando tengamos la misma base, ya. Si tenemos 10
por 10, el resultado, y 10 elevado a la cuarta y 10 elevado a la quinta. ¿Cómo vamos a resolver esto con las propiedades que estamos observando? Cuando tengamos la misma base, conservamos la base y sumamos los exponentes, que en este caso sería 4 más 5. Esto a su vez resolvemos y nos quedaría 10 elevado a la novena. Y si se quiere, pues dejamos ahí, de acuerdo a como nos pide el ejercicio, o resolvemos ya con la potenciación, ¿no? Que es repetir, multiplicar 9 veces el número 10, ¿no? Vamos con otra propiedad, que tenemos la propiedad de la división. Cuando tengamos una división, en este caso la vamos a representar a dividido para a, es igual. Cuando tengamos una división con el mismo número, pero de diferente exponente, que vamos a poner m y n, ¿qué pasa? En multiplicación se suman los exponentes, pero en la división se resta. Entonces, conservamos la base, que es la vocal A, y restamos los exponentes. Vamos a pasarlo a números. Si tenemos 12 dividido para 12, pero elevado a la cuarta y elevado a la octava, ¿esto qué nos va a dar? 12, conservamos la base y restamos los exponentes. 4 menos 8. Resolvemos y nos quedaría 12 elevado a la menos 4, ¿no? Porque 4 está restando al menos 8, ¿no? Esto básicamente en propiedades de lo que es la potenciación, ¿no? Cuando tengamos una multiplicación sumamos, cuando tengamos una división vamos a restar. Acordaránse de eso, por favor. Cuando tengamos un número entero, cualquiera que este sea elevado a la 0, siempre el resultado nos va a dar 1. Cuando tengamos algún número entero elevado a la 1, va a ser el mismo número de la base, ¿no? A ver, sigamos con lo que es las propiedades. Tenemos también cuando este es el número y querramos hacerlo a exponente negativo, ¿no? Y esto también es viceversa, que lo que más nos va a servir es cuando tengamos negativo y así vamos. Es por eso que vamos a ver eso, ¿no? La propiedad. Cuando tengamos un número cualquiera elevado a un exponente negativo, para transformarlo en positivo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a transformarlo en fracción, conservando la base y conservando el exponente. Así lo vamos a transformar a exponente positivo. Vamos con números. Si tuviéramos, vamos a poner 15 elevado a la menos 4, ¿cómo hacemos este exponente positivo? Lo transformamos a fracción. 1 sobre 15 elevado a la cuarta. ¿Listo? Y ahí aplicamos la propiedad y resolvemos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, lo que es noveno año. Porque voy a borrar ya la pizarra que tenemos y procedemos a los dos últimos, por favor, a las dos últimas propiedades, ¿no? ¿Qué tenemos la otra? Cuando tengamos una fracción con bases diferentes y para poder resolverlas. Vamos, por favor, a la pizarra. Cuando tengamos dos bases diferentes. Por ejemplo, cuando nos dice, cuando tengamos A sobre B elevado a la M, a un exponente, ¿cómo podríamos descomponer y resolver este ejercicio? Simplemente vamos a poner tanto para el numerador como para el denominador el mismo exponente. Eso es lo que nos quiere decir esta propiedad, ¿no? Vamos con números. ¿Cómo nos quedaría? Si tenemos 18 y tenemos 6 elevado. Todo
toda la fracción elevado a la m, esto nos va para poder resolver de una manera mucho más, si de pronto el ejercicio nos pide tan solo que descompongamos, ¿cómo lo hacemos con la propiedad? Copiamos la misma fracción y en este caso, por favor, vamos a repartir el exponente tanto para el numerador como el denominador y resolvemos, ¿no? Eso es en cuanto a la propiedad que tenemos final. Y para finalizar, por favor, vamos a ver la propiedad igual. Si tenemos una multiplicación con diferente base, pero un solo exponente. Si tenemos A por B, todo esto elevado a la M, podemos descomponerla a la M por B a la M. ¿Listo? En números, si tuviéramos 6 por 8 elevado a la quinta, ¿cómo lo descomponemos? Copiamos la operación, 6 por 8, y ponemos el exponente para cada uno. Y está descompuesta la operación y podemos hacerlo de una manera más ágil, o si es en el caso del ejercicio, solo el ejercicio nos pide eso, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hemos revisado todas las propiedades de potenciación, ¿no? Creo que sí estuvo de la manera más clara posible. Si no, por favor, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber, ¿no? ¿Listo? Eso en cuanto a las propiedades que teníamos que revisar. Recuerden de igual manera que para el horario de atención yo les atiendo de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El envío de tareas es para el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ya saben, por favor, hasta el viernes del mediodía. Y la tarea que van a hacer para la semana, ojo que es para la semana, no es para la clase, pero si ustedes tienen el tiempito mientras yo sigo subiendo, pasando los niveles, tienen que hacer un ejemplo tal como lo hicimos acá, ¿no? Un ejemplo con cada una de las propiedades. Son 6 propiedades las que revisamos, son 6 ejemplos que tienen que hacer. Las propiedades no son tan complejas, entonces espero que no tengan ningún inconveniente, ¿no? Sigo, por favor, y al final, si nos queda un poco de tiempo, si tienen alguna duda, me la dicen y resolvemos, ¿no? Si no, ya saben, pues en el horario de atención yo les ayudo nomás con cualquier inquietud que tengan con respecto a la clase del día de hoy. No, si no pudieron ingresar a tiempo a la clase, recuerden que queda grabada la clase, finalizada la jornada, les subimos la clase para que puedan revisar. Ojo que la clase subimos para que revisen, no solo para que se enfoquen y vayan directo a la tarea y no sepan ni qué hacer. Revisen la clase para que puedan entender la tarea. No es solo la clase que subimos para que ustedes vayan al final de la actividad y digan, profe, no entiendo. Tienen que resolver todo, ¿no? Audio Jungle. Correcto. En noveno vamos a hablar reproducción, ¿no? Reproducción enfocada, no, perdón, acá vamos. Reproducción hablamos la semana anterior, ¿no? Estamos en el tema de los artrópodos. Sí, los artrópodos principalmente los tenemos en su mayor cantidad, ¿no? En nuestro medio. Muchos de estos organismos pertenecen a este grupo, también pueden ser ectodermos, que quiere decir que pueden llegar a ser parásitos externos, ¿no? Tenemos el caso de algunas pulgas, de algunos piojos, ¿sí? Que son ectodermos, ¿no? Parásitos de animales, principalmente, también los tenemos algunos en los seres humanos. Otros sirven como vectores para la transmisión de enfermedades, ya que el artrópodo en sí es el que ha adquirido la enfermedad, pero cuando pica a un ser humano en este caso, o a un animal, puede ser quien transmite algún tipo de enfermedad. Como había mencionado, dentro de estos... Listen, está mal su audio. Dentro de estos... ¿Ahí pueden escucharme? ¿Sí? Indíqueme, por favor. Ahí sí, listen, ahí le estamos escuchando, pero se corta lo más importante.
Ok, vamos a ver. Ya, si es que surge alguna otra interferencia, me ayudan indicando, por favor. Dentro de estos, nosotros vamos a encontrar principalmente, ¿no? Lo que son las pulgas y los piojos, ¿no? Que precisamente son ectoparásitos. Las pulgas viven en mamíferos, en pájaros, animales como un perro, un gato, ¿sí? Los piojos son mucho más comunes en las cabezas, ¿sí? Incluso de los seres humanos. Y otro tema que nos corresponde ver en 9º año es la fuerza y la gravedad, ¿sí? Dentro de la fuerza y la gravedad, ¿qué es lo que nosotros vamos a indicar? Principalmente las fuerzas que actúan sobre las superficies, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las fuerzas, principalmente hacemos referencia a todo aquello que se emplea para producir un movimiento o algún desplazamiento. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es masa y peso, ¿sí? La masa es una propiedad de los cuerpos que se refiere a la cantidad de la partícula, a la parte que yo puedo palpar, ¿sí? Generalmente la podemos expresar en kilogramos, pero tenemos otras unidades como los miligramos, los gramos, ¿sí? En cambio, si hacemos referencia al peso, vamos a identificar qué es la fuerza de atracción que se ejerce sobre la Tierra, ¿sí? Sobre un cuerpo y se mide también en newtons, ¿sí? Cuando los cuerpos caen, el peso hace que la Tierra se acelere 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa aceleración se la conoce como gravedad, ¿sí? A esta partecita nosotros le debemos el hecho de que nos encontremos sobre la superficie de la Tierra y que haga que los objetos se caigan sobre ella, ¿no? Que nos mantengamos adheridos, que no estemos flotando por ahí. Cuando hablamos de la fuerza gravitacional, nosotros tenemos que basarnos en la ley de Newton, ¿sí? La ley de la fuerza de la gravitación, que explica que cualquier cuerpo se acelera por la acción de la fuerza. Es decir, si yo Está cojo... costando, listen. Es decir, deme un segundito. A ver, correcto, continúo, ¿no? Es decir, que si yo cojo un objeto y lo boto, este se va a ir hacia abajo, ¿no? No va a tender a subir hacia arriba, ¿sí? Precisamente es debido a la fuerza gravitacional que existe sobre la superficie terrestre y esta fue establecida precisamente por Newton. ¿Cómo comprobó Newton esta teoría, no? Existe una partecita que siempre nos cuentan que le ocurrió a Newton, ¿no? Estaba sentado pensando un poco junto a un árbol y pasó que una manzana cayó sobre él, ¿sí? Y se fue hacia abajo, ¿no? Entonces, esto le indicó que la aceleración que ocurre como consecuencia de la fuerza de gravedad que ejercen los cuerpos sobre la Tierra es suficiente, ¿no? Para determinar que estos tiendan a irse hacia abajo. Y la gravedad es el resultado de esa atracción que hace que precisamente, y que hizo, ¿no? Que precisamente la manzana se vaya hacia abajo. Por eso se considera que a nivel de la superficie terrestre nosotros tenemos una gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Lo que nos va a indicar que esto ocurre en dirección vertical hacia abajo o en dirección hacia el centro de la Tierra. Permítanme que se me cambie de diapositiva. Ok. También existe la ingravidez y uno de esos ejemplos es un ascensor, ¿no? Cuando yo tiendo a subir y a bajar en el ascensor, se pierde la gravedad, es decir, que no va a haber gravedad. Entonces, si te pesas tú normalmente en una báscula, ¿sí? La báscula va a reflejar el peso que tú en realidad tienes, la masa de la cual está proporcionada tu cuerpo.
Sin embargo, si te pesas en un elevador con la misma báscula, se va a generar ese hecho de que va a tender a subir y a bajar el peso. Precisamente este hecho se da por la ingravidez, ¿no? El ascensor tiende a subir arriba por la tensión de una cuerda que está en la parte superior. Si esa cuerda se rompiera, se pierde la gravedad, se hace cero. Tiende a irse hacia abajo, pero no hay gravedad. Y también podemos hablar de un movimiento que se conoce como caída libre, que es el movimiento uniformemente variado, que hace referencia al movimiento libre, ¿no? Que experimenta cualquier cuerpo bajo la influencia de la gravedad. Es decir, el hecho de que yo tire un objeto con fuerza, ¿no? Va a caer con una dirección indeterminada, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que la razón de esto se debe al 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad que hay sobre la superficie terrestre. Con esta pequeña explicación, vamos a trabajar los chicos de 9º año en la actividad que está en pantalla en este momento. ¿Sí? Es una sola pregunta. Recuerde, por favor, que cualquier tipo de consulta que usted realiza debe tener datos informativos y bibliografía. Y voy con la partecita que nos corresponde a décimo. Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de Ciencias Sociales para el 9º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Los avances que se dieron en la industria, en la ciencia, cómo se creó el ferrocarril y lo que más data de esa época, que son las ciencias exactas. Avances de la industria y de la ciencia. El ferrocarril fue un elemento que cambió el mundo. Recordemos que desde la revolución agrícola, el transporte terrestre se había hecho a lomo de animales, caballos, mulas, camellos o en carretas tiradas por dichos animales. El transporte se limitaba a lo local o regional, para mercados y para ferias. A largas distancias solamente se transportaban mercancías de valor, con arrieros profesionales y resguardo armado, pues las vías eran inseguras. Todo esto cambió de manera espectacular y muy grande con el invento ya del ferrocarril. Este ferrocarril proporcionó una vía segura con un servicio constante y regular, un desplazamiento rápido. El ferrocarril de esta manera impulsó la revolución industrial, no solo porque puso las mercancías en el mercado, sino porque él mismo demandó muchos productos industriales. Entonces, este ferrocarril logró efectuar o logró mostrar un gran cambio esencialmente en la parte del comercio, ya que inicialmente solamente se transportaban a distancias cortas por el peso, obviamente, que tenían los elementos a transportar, pero ya con el ferrocarril se le hizo de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, facilitando así la forma de llevar a cabo el comercio local. La vida cotidiana cambió muchísimo con una serie de invenciones. A lo largo del tiempo se han ido creando, se han ido haciendo varios inventos que tienen como finalidad solventar inquietudes o necesidades que tenga el pueblo en general. Entonces, dentro de esos inventos tenemos el telégrafo, la fotografía, la máquina de coser, el primer refrigerador que, si nos damos cuenta, se dio ya en el año 1851. La anilina, que es un pigmento que permite cambiar de color las sustancias líquidas. El teléfono, el fonógrafo, la máquina de escribir, el micrófono, cine y rayos X. Entonces, este siglo del año 1800 fue muy productivo a nivel social, ya que se lograron hacer grandes inventos que facilitaron la vida de toda la población. ¿Cómo se dio la invención del ferrocarril?
Los rieles primero eran de madera y luego de hierro. Habían en algunas minas de Europa para transportar el mineral en pequeños carros movidos por hombres o animales de tiro. Por eso la primera locomotora de vapor fue para una mina de carbón. Entonces, en las minas hemos de haber visto alguna película en algún momento y se observa que llevan en carretillas lo que son los materiales recolectados propios de la mina. Entonces, con esa finalidad se inventó la primera locomotora en el año 1814 por George Stephenson para una mina de carbón. Se inauguró el primer servicio de pasajeros, ya posteriormente en el ferrocarril para transporte, en Liverpool y Manchester. Su éxito dio inicio a una masiva inversión de capital para la construcción de ferrovías en Inglaterra, imitada poco después por el resto del mundo. Entonces, aquí se dio el primer ferrocarril y en base a toda la aceptación, todos los beneficios que prestaba dicho elemento, se logró incrementarlo a nivel mundial hacia el resto de ciudades. Barcos de vapor. Hasta inicios del siglo XIX, el transporte de cantidades mayores de mercancía se hacía por mar o por río, en barcos a vela o carabelas. La aplicación de la máquina de vapor de la navegación fue otro avance importante, aunque en los primeros barcos de vapor la carga de carbón necesaria para hacer funcionar la máquina ocupaba la mayor parte del espacio. Siempre en los primeros inventos, la parte logística es un poco más grande y luego va reduciéndose de tamaño de acuerdo a la optimización que se vaya generando del mismo paulatinamente. Por ejemplo, el primer computador ocupaba casi una habitación completa y luego con la optimización de los materiales ya se fue reduciendo de tamaño. Las ciencias exactas. Durante el siglo XIX, la práctica de la ciencia se institucionalizó y profesionalizó en Europa. Los avances científicos se combinaron con los de la tecnología, habiendo así grandes avances en física, siendo sus precursores Faraday, Ohm y otros estudiosos de la electricidad y el magnetismo. Estos estudios llevaron a Maxwell a unificar los dos fenómenos en una sola teoría, el electromagnetismo. Anthony Lavoisier, el padre de la química moderna, había logrado establecer la existencia del oxígeno y la ley de la conservación de la masa. John Dalton, por su parte, desarrolló en el año 1803 la teoría de que toda la materia está compuesta por átomos y los más pequeños componentes de la materia son dichos átomos. Entonces, todos estos postulados, todas estas menciones a las cuales ellos están haciendo referencia, fueron la base para que se permitan desarrollar los avances tanto en matemáticas, física como química. Esas bases se mantienen hasta la actualidad y en base a esos términos preestablecidos se ha ido desarrollando muchísimo más lo que son las ciencias exactas. A base de estos descubrimientos, Dmitri Mendeleev compuso en el año 1869 la tabla periódica de elementos químicos. La fabricación química de la urea, por Federico Wohler, abrió un nuevo campo, el de la química orgánica, y para fines del siglo XIX, los químicos ya eran capaces de sintetizar cientos de compuestos orgánicos. Posteriormente, cuando nosotros estemos de un año superior, aprenderemos lo que es la tabla periódica, qué son los elementos y cómo se van formando los compuestos de los mismos. En las últimas décadas del siglo XIX, se inició la explotación del petróleo y de sus derivados. En el siglo XX proveerá no solo de combustibles, sino materiales sintéticos para ropa, medicina, plásticos y muchas más aplicaciones. En el siglo XIX nacieron muchas ciencias nuevas, entre ellas la geología, meteorología, oceanografía, genética y microbiología. Repito, por favor, en base a estas primeras investigaciones o primeros acercamientos a la ciencia, se establecieron leyes fundamentales que han permitido que la ciencia se siga desarrollando de manera paulatina a lo largo del tiempo. Aquí podemos, por favor, apreciar uno de los primeros autos que se crearon de igual manera como avance científico o tecnológico, dando paso a la revolución industrial. A todo esto, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial viene a ser en la época en la cual se empieza a dejar de lado
la mano humana o el trabajo del hombre para ser reemplazado ya por máquinas que puedan hacer las mismas actividades del hombre, pero de una manera muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente y con menos costo, haciendo referencia al tiempo que se encargan en realizar. Por ejemplo, en el caso de la costura, si un ser humano se tardaba un día en coser un suéter y la máquina lo hacía en 1 o 2 horas, entonces ya representa un gran avance en lo que es la economía también. Listo, chicos, por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente. Tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico, horario de atención que va desde el día lunes hasta el día jueves, de 4 a 6 de la tarde. Por favor, en este horario nosotros nos vamos a comunicar para poder hacer cualquier tipo de pregunta o duda que tengamos respecto a la asignatura. Como actividad vamos a realizar un collage que no es más que una compilación de fotografías de todas las invenciones que hemos tratado durante la clase. Por favor, no olvide colocar su asistencia mediante el chat de Zoom. Ubicamos los 2 nombres, los 2 apellidos. De igual manera en nuestras tareas para que no se transpapelen o para que no se pierdan. Por favor, colocar 2 nombres, apellidos, curso y materia. La tarea, ya sea que la realicemos a mano o a computador, debe tener una extensión de una hoja, colocando fuentes de consulta y no olvidemos enviar nuestra tarea hasta el día viernes 12 del mediodía al número de WhatsApp que está destinado para tareas. Muchísimas gracias, chicos del 9º año, por su participación el día de hoy. Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra clase de emprendimiento. Vamos a continuar viendo lo que veíamos la clase anterior, ¿no? En este caso nos corresponde hablar sobre lo que son cuentas de activos, ¿sí? A medida que necesitemos hacer alguna pregunta, por favor, van a abrir sus micrófonos. De lo contrario, mantengámoslos cerrados, por favor. ¿Sí? Vamos a hablar entonces sobre lo que son las cuentas de activos. ¿Sí? Este tema está enfocado para 8º, 9º y 10º, ¿no? Por favor, tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos a mencionar en esta lección principalmente lo que es la cuenta T, ¿sí? Que se conoce generalmente cuando nosotros generamos un crédito o también realizamos un débito, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta y tener muy claro que una misma cuenta puede ser registrada en varios valores, ¿no? Recuerde que en la clase anterior nosotros hablábamos de algo que tiene que ver con el debe y el haber, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a continuar identificando la cuenta del activo, ¿sí? Vamos a hablar entonces sobre lo que son los activos en esta ocasión, enfocándonos en la caja, ¿sí? Cabe mencionar que en esta parte debemos tomar en cuenta que la caja está mencionando o indicando que esta cuenta se registran los valores de dinero, ¿no? Que tienen físicamente un emprendimiento o una empresa, o sea, billetes o monedas que nosotros estamos manejando, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a la parte que debitamos, podemos hacer referencia a los siguientes ejemplos, ¿no? Ventas al contado, inversiones del socio o emprendimiento, cobros que se hacen en facturas a los clientes, o también se puede tratar de dinero que se presta a una institución financiera, ¿no? En este caso podemos hablar de cooperativas, de bancos, ¿sí? Y de cualquier otro tipo de institución financiera de la cual se adquiera dinero. En la parte que mencionamos que se acredita, hablamos de depósitos al banco de los fondos que se tienen en caja, pagos en efectivo, o también se puede tratar a retiros de efectivo por parte del dueño, ¿sí? Y entre otros factores, ¿no? No son los únicos. Cuando hablamos de esta partecita de los activos, también podemos hacer referencia a el banco, ¿sí?
Aquí, en cambio, se van a registrar los valores que se tienen en la cuenta de una institución financiera, solamente instituciones financieras, ¿no? Sea una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente, lo que la institución, en este caso, o emprendimiento, haya decidido tener o manejar, ¿sí? De igual manera, vamos a hablar de una parte en donde se debita principalmente todos los depósitos que se realicen en las cuentas, ¿no? Y cuando se acredita, también estamos hablando de cheques girados por pagos efectuados, por retiros de las cuentas de ahorros, entre muchos otros que se pueden presentar, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de retiros. Otra, tenemos las cuentas por cobrar, ¿sí? Vamos a hablar de las ventas de crédito y cuando se acredita de la cancelación de facturas a clientes y de devoluciones que se pueden presentar, ¿sí? Se refiere principalmente a los valores que se tienen que cobrar a los clientes como producto de una venta, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta eso. Tenemos otros valores que se mencionan que son los inventarios, ¿sí? Dentro de los inventarios vamos a registrar los bienes de la producción o también de la comercialización que la institución tiene, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que se debitan? Vamos a ver qué tenemos. Una compra de materia prima o suministros de producción. También pueden estar dentro de esta la compra de productos para la venta. Principalmente nosotros realizamos una maquila, ¿no? Es decir, que compramos productos para volverlos a vender. Se acreditan por cancelación de facturas a los clientes y también por devoluciones, entre otras cosas. Tenemos el equipo de cómputo que registran los equipos relacionados con software y hardware, ¿sí? Es decir, aquellos que podemos palpar y aquellos que no, pero refiriéndonos a equipos de cómputo, ¿no? Tenemos cuando se debita principalmente por compra de computadoras, impresoras, software y algunos otros equipos, ¿no? Aporte de los socios en estos bienes principalmente. Se acredita con la venta de equipos y también cuando se da de baja a otros que de pronto ya quedaron obsoletos, ¿no? Cuando hacemos referencia al terreno, se registran los lotes de terreno donde funciona el emprendimiento o donde va a funcionar el emprendimiento en un futuro. En este caso se debitan la compra de lote o finca, el aporte de los socios, en este caso se toma en cuenta, ¿no? Se acredita principalmente la venta de lote, pero todo esto va a tener algunos factores de los que depende, ¿no? Vamos a tomar en cuenta también, además de estos que acabamos de ver, pueden presentarse otros, ¿no? Como por ejemplo la presencia de un edificio en donde se deben registrar todas las condiciones, todas las construcciones, perdón, civiles. Estamos hablando de oficinas, locales, galpones, almacenes, lugares en donde se almacene la producción, ¿sí? Podemos hablar de muebles y enseres, en donde debemos registrar todo lo que es inmobiliario del emprendimiento. Vehículos o naves, cuando se registran alguna unidad de transporte que tiene el emprendimiento. De maquinaria, ¿no? Donde debemos registrar toda la maquinaria utilizada dentro de la producción. Podemos hablar incluso de activos biológicos, ¿no? En donde se registra el inventario de animales, plantas, esto principalmente cuando se trata de emprendimientos agrícolas, ¿sí? Y con esto nosotros, como mencionaba, vamos a ver también el tipo de depreciación de estos activos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la depreciación, hablamos del manejo de un método principalmente para conocer el valor que se pierde en un bien, ¿sí? A lo largo de su vida útil. Hay que recordar que así como los carros, ¿no? Van bajando de precio por los años que van adquiriendo, todo producto se maneja de esta manera, ¿sí? Entonces, debido principalmente al desgaste físico que se le da, al uso que se le da al producto, al avance en la tecnología, cambios que van generándose normalmente, especialmente en tecnología, tomando en cuenta las necesidades del mercado.
desde que un activo está listo para su uso hasta cuando se da la cobranza, ¿no es cierto? Entonces, si yo adquirí, por ejemplo, un carro este año, después de 2 años, el carro valdrá menos, no va a valer lo mismo, ¿no? Por el uso que yo le he dado, por el desgaste, porque incluso puede tener algún golpe, algún choque. Entonces, todos esos factores van a influir para que mi bien baje su costo, ¿sí? Y a lo largo generan una pérdida. ¿Sí? Por eso es muy importante ir actualizándose constantemente, ¿no? A medida que pasan los años y de acuerdo a las necesidades que se van generando, ¿sí? Vamos a ver, continuamos. Un ejemplo de ¿sí? Vamos a ver que un emprendimiento adquiere una maquinaria que tiene una vida útil de 8 años también, es otro ejemplo como el que les ponía. La maquinaria está valorada en $24,000 y se adquiere a inicios del 2015, ¿no? ¿Cuál será el gasto de la depreciación anual? Entonces, vamos a proceder a ver cómo realizamos este pequeño cálculo. Las personas que acabaron de ingresar, por favor, cerremos el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la depreciación de cada año, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos el valor total del costo, ¿sí? Y esto sobre los años de vida útil que se le da, ¿sí? Esto va a depender, obviamente, del producto del cual nosotros estemos hablando, ¿no? Entonces, la empresa debe registrar un gasto anual de $3,000 y el registro contable mensual durante los 8 años que se realiza, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a proceder. Divido los 24,000 para 8, obteniendo $3,000, ¿no? Entonces, hago la partecita del registro contable mensual, tomando en cuenta los 8 años que se realiza, es decir, en donde voy a dividir de igual manera, ¿sí? El valor que ya calculé anteriormente y lo voy a dividir para 12. Recuerde que el año tiene 12 meses, por lo tanto, aquí lo divido para 12. 3,000 dividido para 12 me permite obtener un valor de 250. Entonces voy a registrar en mi tablita, ¿sí? De registro, cuánto debe y el haber, ¿sí? Voy a tomar en cuenta los gastos de depreciación de la máquina y la depreciación acumulada, ¿sí? En debe voy a colocar, recuerde que estamos hablando del mismo valor, ¿no? De los 250 en los dos casos. Sin embargo, aquí le voy a registrar como gasto de depreciación de la máquina, que van a ser los 250, y acá como la depreciación acumulada de la máquina. Esto tomando en cuenta los factores, ¿no? Los 12 meses que en este caso estamos mencionando. ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? ¿Dudas? Caso contrario, avanzamos, chicos. No, listen. Ok. Con esto es muy importante que de la misma manera yo puedo realizar una tabla para cada año, ¿no es cierto? Y ir viendo a medida del transcurso del tiempo cuándo va perdiendo la vida útil de mi producto, ¿no? Ir viendo si me conviene cambiarla, si me conviene renovar, si me conviene de pronto mantenerla, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a ir identificando de esta manera. Este cálculo de depreciación se realiza por cada uno de los activos fijos que nosotros tenemos en el emprendimiento o en la institución, por lo que cada uno de ellos va a tener un saldo neto al finalizar el año, ¿no? Es decir, voy a saber cuánto tengo yo en mi empresa, tomando en cuenta que mi maquinaria o mi instrumento bajó de costo, ¿no? Por su vida útil. Un registro contable se puede hacer en dos grupos, ¿no? Tomar en cuenta lo que son computadoras, tener en cuenta lo que son vehículos, lo que es maquinaria, porque todos estos son instrumentos que tienden a bajar de precio por su vida útil, ¿sí? Vamos a ver lo que son los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Dentro de estos pasivos, nosotros tenemos que tomar en cuenta
que al igual que los activos, estas cuentas de pasivos y pasivos también tienden a rotar los valores, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta también el debe y el haber, dependiendo de la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a describir un poquito cómo se generan estas cuentas contables, ¿no? Tanto en pasivos como en el patrimonio, ¿no? Dentro de las cuentas que nosotros podemos encontrar en pasivos, vamos a tener, vamos acá, no, aquí estoy bien. Las cuentas por pagar, ¿sí? Que son obligaciones del emprendimiento a los proveedores, ¿sí? Por las compras principalmente a crédito. Tenemos los préstamos bancarios, que son obligaciones del emprendimiento con las instituciones financieras, bancos o cooperativas, dependiendo de dónde nosotros hayamos obtenido el crédito, ¿no? Los impuestos por pagar, que son obligaciones que tiene el emprendimiento con el SRI, ¿sí? Dentro de estos impuestos, nosotros también vamos a tener el valor que se debita, que se va a hacer el pago de la deuda al SRI, y el valor que se acredita, ¿no? El registro de venta, que va a ser el IVA en este caso. El cálculo del impuesto de la renta, entre otros, ¿no? Se puede presentar. Tenemos también lo que son las obligaciones sociales por pagar, que son las obligaciones del emprendimiento que nosotros debemos cumplir de acuerdo a la normativa laboral. Recuerde que siempre hay que ir también apoyados con las obligaciones, ¿no? Normativa para no incurrir en ninguna multa, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos referencia al patrimonio, vamos a hablar de lo que es el capital, que es el registro de los aportes iniciales de los socios del emprendimiento, ¿sí? Y también la reserva, ¿no? Que es el registro que nosotros debemos llevar de los valores de la empresa que se destinan principalmente para situaciones específicas como la reserva legal o reserva también estatuaria, ¿no? Entre muchos otros, generalmente para como un método preventivo dentro de la institución, ¿no? Ok. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que son cuentas de ingresos, gastos, ¿sí? Que se pueden presentar. Ingresos, costos y gastos, ¿no? Podemos tener varios tipos de cuentas de acuerdo a esta partecita, ¿no? Que generalmente vamos a detallarlos un poquito. Tenemos lo que son los ingresos, que nos referimos principalmente a ventas que son registradas y están relacionadas con la facturación que nosotros realizamos a los clientes, ¿no? ¿Qué se debita? No existen débitos en este caso de cuenta, pero sí se acreditan, principalmente la mercadería, ¿no? O la mercancía de los socios, el crédito que se hacen, los registros del precio de venta, ¿sí? Tenemos dentro de los costos de venta, como se mencionan asimismo, costos de productos que se vendieron, ¿no? Valores de estos costos que se registran y que siempre se deben ir registrando para tener un orden contable y un registro, ¿no? No existe crédito en estas cuentas. Recuerde que estamos hablando del valor del costo de la mercadería, ¿sí? Los gastos, que son egresos necesarios para hacer funcionar el negocio, todos los gastos que incurren dentro de esta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a debitar aquí? Los pagos o los reembolsos que se generan, ¿no? Tenemos como ejemplo la luz, el agua, el teléfono, los salarios, la publicidad, ¿sí? Y no tenemos un registro de qué acreditación, porque recuerde que en este caso lo que estamos haciendo es cancelando valores, ¿sí? Y con esto, cabe recalcar que aquí, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Se vende un producto de contado, ¿sí? ¿Cómo hago el registro? Se vende un producto de contado en $4,000, ¿no? He obtenido el valor del banco que lo pongo como debe, pero lo utilicé dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces,
tengo que recuperarlo en las ventas que voy a hacer, por lo tanto lo coloco en haber. Es un valor que yo tengo y que espero obtener como reembolso, ¿sí? Por el producto que obviamente yo voy a ofrecer. Ahora, generalmente nosotros debemos realizar un balance, ¿no es cierto? Que es un estado financiero que nos va a mostrar una síntesis bien detallada y bien clara de la situación financiera de la empresa, de forma que nosotros sepamos cómo están las cuentas estables de nuestra institución o emprendimiento. Las características que nos puede presentar estos estados financieros son las siguientes, ¿no? Tenemos la comprensibilidad, que es la información que se puede suministrar en cualquier momento, ¿sí? A cualquier persona que necesite hacer uso y obviamente tenga la autorización necesaria de nuestra información, ¿sí? En el caso de un inventario, de una revisión por parte de alguna institución, entonces tenemos que tener la información siempre disponible y suministrada, ¿no? La relevancia, ¿sí? La información suministrada en los estados financieros debe ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la van a utilizar. Es decir, que deben ser verídicas, que yo puedo apoyarme en esos estados financieros para poder tomar decisiones. Si se hace alguna compra, si no se hace, porque el estado financiero de la empresa está bueno o malo, ¿sí? Confiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser libre de errores. Nada que me equivoqué. Debe estar clara y precisa y de acuerdo a los comprobantes que yo tengo, ¿sí? La comparatibilidad, ¿sí? Esta información va a suministrar, lo que suministra, ¿no? Los estados financieros nos permite principalmente a los conocer los usuarios que nos deben, nos permiten saber de qué somos capaces de comprar y qué somos capaces de obtener a largo tiempo, ¿no? Es decir, me va a facilitar el hecho de que yo sepa cómo manejar mi empresa o institución. Si tengo deudas pendientes por cobrar o si no tengo deudas pendientes por cobrar, si yo puedo hacer alguna inversión, ¿sí? Entonces, esa partecita también es muy importante para el desarrollo institucional como empresa. El balance general siempre está conformado por cuentas de activos, por cuentas de pasivos, por lo que es el patrimonio, ¿sí? Y nos permite observar, el cumplimiento contable que nosotros manejamos, ¿sí? Y esto quiere decir que también nos va a permitir detectar la presencia de algún error, de alguna manipulación que se pueda hacer en el estado contable y darnos cuenta si por A o B circunstancia nuestra institución se encuentra en riesgo, ¿no? Porque puede ocurrir estos casos. Los errores, cuando nosotros tenemos las cuentas claras, se vuelven muy evidentes, ¿sí? Y a una persona que se ponga a revisar los va a poder detectar de manera fácil. Obviamente, sí estamos al tanto del manejo de nuestra institución, ¿no? Y sabiendo siempre que tenemos un libro contable, la información contable de forma clara, ¿no? Y con esto nosotros podemos llegar de esta manera a elaborar un balance, ¿no? Que nos permite determinar el saldo de la cuenta contable del cual está compuesta nuestra institución. Y, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? La caja tiene varios movimientos, tanto lo que se debe como el haber, ¿no? Y nos queda principalmente algo similar a esto, ¿sí? Entonces, vemos los valores que se suman, los valores del haber, que nos permiten tener una idea de cómo están los estados financieros de nuestra institución. Como un resumen general y como para tomar en cuenta lo que debe contener el balance general o los elementos que debe contener, tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes que ya hemos hablado anteriormente, pero que aquí cabe la pena recalcar que esto es lo que debe tener nuestro balance general, ¿no? Identificación de activos corrientes, de activos no corrientes. Dentro de esto recordemos que tenemos lo que es la propiedad, la planta, el equipo.
Otros activos como los valores que se logran recuperar a largo plazo, ¿sí? Los activos biológicos, en los cuales estamos hablando principalmente de aquellas instituciones agrícolas, ¿no? Que tienen terrenos, ganadería, algunos animalitos por ahí. Entonces, de toda esa parte estamos hablando. Dentro de los pasivos corrientes, valores que generalmente se van a cancelar, ¿no? A periodos de un año, periodos más cercanos, semanas, meses, ¿sí? Entonces, el activo a largo plazo, valores que se van a cancelar después de un año, el total de pasivos, que va a ser la sumatoria de los pasivos corrientes a largo plazo, y el total del patrimonio, ¿no? Esto también nos va a permitir conocer qué es lo que mi empresa tiene, de qué dispone, ¿sí? Un ejemplo de la presentación de un balance financiero que nosotros podemos manejar es el siguiente, ¿no? Tenemos activos, el activo corriente, ¿sí? Descrito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? El dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, que generalmente en algunos emprendimientos suelen ser mayor, ¿no? Porque algunos dan a crédito, se entrega el producto para que se cancele después de una semana y cosas de este tipo. Los activos corrientes, maquinaria y equipos de cómputo, que generalmente están en la parte administrativa, y el valor total del activo fijo, ¿sí? De igual manera, la presentación de lo que son los pasivos, cuentas por pagar, impuestos por pagar, los pasivos corrientes, dentro de los cuales están los préstamos bancarios que la institución ha obtenido, los pasivos a largo plazo que generan el total, ¿no? El total de pasivo, donde entra lo que es capital, los resultados del ejercicio, para obtener el total del patrimonio que nosotros tenemos en nuestra institución. Y así generar los dos valores que nos ayudan a identificar el estado de nuestra empresa. Es decir, si tenemos lo que en realidad queremos comercializar, ¿no? Total de activos, total de pasivos y patrimonio, ¿sí? Es decir, una base que nos permita recuperar lo que hemos invertido. Es así como podemos identificar. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, dudas, chicos, chicas? No existen. Ok. Y si no hay dudas, denme un segundito que se me cambie la diapositiva. Sí, si no hay dudas, vamos a trabajar en esta actividad. Puede tomar una captura, puede ver el video, ¿sí? La actividad usted la va a presentar desde el día de hoy hasta el día viernes 8:12 a.m., ¿no? A través de el mensaje, el celular que el coordinador académico les facilitó, ¿sí? Que también lo enviamos cada semana a través de WhatsApp para que usted esté pendiente. Si de pronto no se puede visualizar bien la imagen, voy a agrandarle un poquito para que usted pueda ver la indicación, ¿no es cierto? Acredita o debita las cuentas activo de las siguientes transacciones según el caso, ¿sí? Tenemos aquí unos ejemplos y tenemos que completar lo que nos hace falta. Sin más que decir, chicos, si no hay ninguna duda, vuelve a su lugar y eso sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Ayúdenme por favor con sus cámaras para la captura. Listen, buenos días. Vean, no entiendo bien clarito porque les veo medio borroso el deber de ciencias social, de ciencias naturales, dice. Ya, a ver, veamos el deber de ciencias. De una vez, como tenemos un poquito de tiempo, les comparto la diapositiva si hace falta, ¿no? Deme un segundo. Dicen esto nomás es. Ya. Deme un segundo, solvento la inquietud de su compañera de una vez para que nadie se lleve dudas. Sí, yo lo entiendo medio borroso. No lo entiendo. Ya. A ver, deme un segundito, ya le abro la diapositiva. Sí, Voy a compartirle ya para verificar cuál es la partecita que no se entiende.
A ver, me indican por favor cuando podamos visualizar. ¿Sí? ¿Podemos visualizar pantalla? Sí, listen. Sí, listen. Correcto, ¿no? Con esa observación voy a verificar la diapositiva que corresponde a los 3 cursos, ¿no? Ya. Actividad que corresponde a 8º de Ciencias Naturales. ¿Se puede apreciar bien ahí? No, listen, está un poco, o sea, las letras que están en el cuadrito. No, listen, se siente medio borroso. Ya, voy a agrandar un poquito para que usted pueda tomar la captura o visualizar en el caso de que haga falta, ¿no? Deme un segundo. Ahí, listen, ahí sí ya se ve. Correcto, ¿no? Ahí puede tomar una capturita. De igual manera está grabado en este video para que usted pueda verificar. Sí, solamente de 8º tenemos esa inquietud. Veamos la actividad de igual manera de 9º para que usted pueda verificar. Ya, me parece que en 9º no hay ningún inconveniente, ¿no? Se puede visualizar claramente. Y de Sí, listen, igual solo lo que manera- está ahí es no, realice con una consulta. Sí, y de igual manera la actividad de 10º, ¿no? Que corresponde a esta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Correcto, solventada la inquietud, dejo de compartir pantalla. Ahora sí, me ayudan por favor con sus cámaras. Ok, muy bien chicos, muchas gracias. Un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, listen, igualmente. Hasta luego chicos. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos posteriormente. Y les voy a compartir la pantalla, ¿no? Acerca de la clase que tenemos para el día de hoy, ¿no? Vamos a finalizar con la asignatura de Educación Cultural y Artística. Empezamos con lo que es la teoría musical, ¿no? La teoría musical. La flauta dulce se sostiene en una posición vertical con la mano izquierda más cercana a la embocadura. Una técnica correcta implica atender a la emisión del sonido, su articulación y la digitación, que permite generar notas, ¿no? Vamos a ver un poco hoy día de lo que es la flauta y posteriormente la actividad va a tener que ver con el tema que estamos estudiando. Así que por favor a todos les pido, ya estamos en la última hora, prestemos atención para que nos vaya todo bien, ¿no? Empezamos con un pequeño video acerca de la flauta que estamos hablando, ¿no? Artes, música, primer grado. Bloque 1. Orígenes de la música. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos, producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio hizo sonidos guturales, que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos.
La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas. Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan los ostinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? Listo, ¿no? Vamos a tener una idea general de cómo fue la teoría de la música, ¿no? Y inclusive se dice que la música es el lenguaje universal también, ¿no? Que en el cual podemos transmitir algún mensaje que queremos hacia otras personas sin tener que tener el mismo lenguaje, ¿no? Además de esto, también decimos que la música permite enriquecer la cultura y da ese distintivo de cada individuo, ¿no? Algunas personas también dicen que la música tiene que ver también un poco con la habilidad que tiene cada persona, ¿no? No todos tenemos la habilidad de poder interpretar la música de la forma que quisiéramos, pero sin embargo, a las personas que lo hacen buscan que su música, su creación, su arte quede impregnado a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso tenemos varios músicos, valga la redundancia, que han dejado huella y han marcado la historia, no solo por interpretaciones, sino culturas como ya las fuimos viendo dentro de algunos continentes y partiendo desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, tan simple con
simples cosas como las piedras, los huesos, la interacción entre el uno y el otro crean sonidos y estos a la vez con alguna tipo de articulación de la boca, pues ya se fueron formando los sonidos, ¿no? Seguimos con la emisión del sonido. La emisión es de carácter natural, evitando la idea de soplar. La embocadura del instrumento es un bloque dentro del cual un canal de viento dirige el aire directamente contra un borde afilado a la lengüeta que transmite su vibración de aire hacia la columna de aire dentro de la flauta. Por este motivo es relativamente sencillo producir sonidos, aunque la posición de la boca produce variaciones notables en la calidad y timbre del instrumento, ¿no? No necesariamente cuando estamos hablando de la flauta, no porque empleemos bien los pasos para poder entonar bien lo que es la flauta, y quiere decir que nos va a salir de manera correcta. Mucho tiene que ver en la habilidad de cada uno de nosotros para poder manejar dicho instrumento, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver entonces lo que es la flauta, ¿no? La flauta es el tema general que estamos hablando dentro de del tema de hoy, ¿no? Listo, en este video les voy a hablar de cómo sacar los tonos en la flauta. En nuestra flauta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 agujeros en la parte frontal, ¿verdad? Y 1 en la parte del respaldo. Entonces vamos a comenzar con la nota Si, en donde vamos a tapar cada uno de estos agujeros. Debe ir muy bien tapado, ¿no? Así hay algunos que dejan acá la parte trasera destapada un poquito, o acá en la parte de adelante, entonces no, muy bien tapados. Y ahí vamos a comenzar con nuestra nota Si. Le agregamos nuestro siguiente dedo, acá nos daría la nota La. Le agregamos el siguiente, sería la nota Sol. Agregamos el siguiente, sería la nota Fa. Agregamos el siguiente, sería la nota Mi. Agregamos el siguiente, sería la nota Re. Y agregamos el último, tendríamos el Do. Bueno, y nuestro Do 8, que es en el segundo huequito y el huequito de atrás. Es importante que los huecos de la flauta estén muy bien tapados. Con eso podemos lograr un muy buen sonido. Listo, ¿no? Pasamos un poco de lo que estábamos viendo a manera de teoría, lo que estábamos viendo en cuanto a la forma correcta, en cuanto a la forma de utilizar la flauta y también en cuanto a la fluidez que tenemos darle al aire, en cuanto a la posición de los dedos, que tenemos que tener mucho cuidado en la flauta, ¿no? Como vuelvo y repito, no necesariamente por seguir bien los pasos vamos a tener el mismo resultado. Mucho tiene que ver la habilidad de cada uno de nosotros y la práctica que le pongamos para poder dominar no solo este instrumento como tal, ¿no? Sino todos los instrumentos, ya sea
de percusión, de ritmo, de aire también, ¿no? Muy bien. Vamos con la articulación del sonido. Seguimos con la flauta. ¿Por qué es tan importante tener una buena articulación al querer nosotros emplear un instrumento de viento, ¿no? Como observamos en el video, el fondo que estábamos escuchando es el tempo, ¿no? El tempo para que no se nos vaya la nota en descorde y suene medio feo, suene descolocado, ¿no? Para eso se utilizaba el tempo, ¿no? Para que conforme nos va marcando el tiempo, nosotros vamos empleando la nota, ¿no? Y suene armónico. Entonces, para la articulación del sonido, vamos a ver que es fundamental la separación entre dos notas, permitiendo la expresión de la interpretación. La técnica de articulación es común a prácticamente todos los instrumentos de viento y consiste en el llamado toque de lengua, cuyas variantes producen distintos modos. El toque de lengua se logra articulando fonemas simples sin poner en vibración las cuerdas vocales del intérprete, logrando, por ejemplo, el estilo normal tu, tu, tu. Vamos a ver cómo es esta forma de la articulación del sonido, ¿no? Sí, les he traído un video para que podamos, pues, verlo de manera más práctica, ¿no? Muy bien. Práctica para nuestra flauta dulce. Ahora estamos haciendo sonidos. Ya no solamente vamos a colocar dedo primero, segundo y tercero. La numeración corresponde solamente a los dedos frontales. El orificio del dedo pulgar se le denomina el número 0. Por lo pronto es una regla que tengamos el dedo índice y dedo pulgar puestos. Los únicos que vamos a estar moviendo son el dedo medio y el dedo anular, que corresponden al número 2 y al número 3. Muy bien, la forma de producir el sonido, como si hablásemos la palabra tú, la acción de los labios, los dientes y la lengua en silencio, eso produce el sonido. No puedo soplar, no es sino la acción ya mencionada. Y entonces el ejercicio de la misma manera, dedo pulgar e índice, luego dedo medio y dedo anular. Nuevamente. Ahora, retirando los dedos. ¿Listo? Eso era en cuanto a la práctica que tenemos que hacer para que podamos entender todos los temas que estamos observando, ¿no? Vamos a ver. Esos son los temas que teníamos. Vimos un poco la teoría de la música, empleamos la articulación, también vimos de los instrumentos, por el momento vimos lo que era el instrumento de viento, que es conocido como la flauta. Repasamos todas las notas en la flauta, cómo se tienen que poner, y básicamente era el tema que teníamos que tratar la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No, listen. No, recuerden que los temas van a ir variando, ¿no? Los temas, la otra clase, si es que se acuerdan, la otra clase era un poco más en cuanto a culturas, pero en cuanto a culturas de cada provincia, regiones, también nos pusimos a ver la diferencia que tiene que ver entre cultura y arte, ¿no? Un poco se creía que solo tiene que ver con la danza, sino también se veía las tradiciones de cada una de las parroquias y el porqué de las culturas, ¿no? No necesariamente se tiene que ver todo con fechas, ¿no? Pero la temática del día de hoy, pues no era esa, ¿no? Teníamos que revisar un poco la teoría de la música, ya la observamos, la vimos un video un poco educativo acerca del por qué o cómo se originó la música como tal. También vimos también cómo a partir de eso se fueron creando en las diversas culturas del continente, cada uno con su propia particularidad. Teníamos algunos que compartían instrumentos de viento, otros que eran netamente
a manera de cuerda, ¿no? Muy bien. Como siempre, yo les recuerdo que tenemos el horario de atención, por favor, para lo cuanto son los trabajos. Si tienen alguna pregunta en cuanto a la tarea que se les envía o si tienen inconvenientes en cuanto a la clase que se les sube a la plataforma, si tienen alguna pregunta, todo eso cualquier inquietud es de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, si es que es de manera urgente, me pueden llamar y yo les estoy atendiendo. Y ese es mi número, ¿no? Recordarles siempre el número, que me escriban al WhatsApp, me llamen. Y tenemos también la entrega de trabajos siempre al Departamento de Bienestar Estudiantil. No se me olviden siempre que los trabajos tienen que enviar allá hasta el día viernes del mediodía, ¿no? Todo lo que es trabajos y evaluaciones, todo tienen que enviar allá, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener para la semana? La actividad que vamos a tener cada semana, como yo les dije que estábamos viendo acerca de la flauta, vamos a investigar sobre los diferentes tipos de flauta, que existen. Vamos a investigar, quiero que hagan una pequeña consulta acerca de los diferentes tipos de flauta que que se pueden obtener hoy en día, ¿no? Vamos a ver si es que tienen alguna característica, no tienen ninguna característica, si todas son iguales, si la marca en algo diferencia, si es que existen flautas para principiantes, flautas profesionales, si existen flautas de diferente tipo, ya sea metálicas, plásticas, de bambú, todas esas cosas, por favor, en una sola consulta, ¿no? Una sola consulta acerca de los tipos de flauta. ¿Alguna pregunta, por favor? Dicen, yo tengo una pregunta. Sí, sobre las flautas, ¿solo se le pondría la imagen o se le pone ahí de cómo, o sea, de qué material es y todo eso? Claro, los tipos de flauta sería bueno que pongan una imagen y le vayan describiendo, para que sea un poco más, se pueda entender la tarea, ¿no? Antes que solo sea un párrafo, le ponen ahí el tipo de flauta que ustedes consultaron o las que consultaron y le ponen una breve descripción o el material de que está hecho, ¿no? Ah, ya, listo. Eso nomás era. ¿Ya? Dicen una pregunta. Sí, dígame. Las flautas que consultamos, si hay más de una hoja. ¿Una hoja va a ser? ¿O... No les mando a que me hagan una bibliografía de todas las flautas que existen, ¿no? Unas 2, 3, bien descriptivas, con sus características, ¿no? Siempre con sus características, eso más que todo, ¿no? No van a encontrar gran variedad, porque en realidad solo lo que va a variar es el material y los tipos de niveles, ya sea las de principiante que encontramos en cualquier librería que se encuentran las flautas, y las profesionales va a ir variando la marca nomás, nada más. Pero de ahí, si es que nos ponemos a consultar en cuanto a épocas, ahí vamos a ir variando. Por eso les pongo el tema general, que me averigüen los diferentes tipos de flautas. Si yo les pusiera que solo me busquen de acuerdo a sus materiales, pues me traen todos lo mismo. Entonces yo por eso les mando que busquen diferentes tipos de flauta. Algunos al momento de consultar encontrarán de acuerdo a flautas profesionales, otros a lo mejor busquen de acuerdo a material, otros a lo mejor cuando pongan diferentes tipos de flauta les salga por el año. Todas esas características dependerán de cada uno de ustedes, de la forma en que consulten. Ya dicen, gracias. ¿Ya? Licenciado. Sí, dígame, Mayra. El de mate, no lo entendí. De matemáticas, eso ya en tutorías, ya estamos en educación. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video. Apenas acabemos esta clase, yo ya cargo los videos y les subo para que revisen. Si es que una vez que subo el video no entendieron, ya saben, de lunes a viernes traten de marcar y yo les ayudo, ¿no? Yo les ayudo para... Manda al grupo, Alicia. Manda al grupo, si usted manda el video dura como 2 horas. Pero es que el video tengo que enviarles, tengo que subir de toda la clase. Y el video no dura 2 horas, solo dura creo que 40 o
30 Pero es minutos. que mandan de todito. O sea, a mí me pasó una de esas cosas que yo estuve buscando una materia en el video y me encontré con video de 2 horas. Ya sé por dónde va la pregunta. Es que verán, de la institución se manda dos videos. El primero que nosotros enviamos al grupo al finalizar la jornada. Ahí enviamos, cada uno envía el enlace de la asignatura. Ese es el primer video que enviamos finalizado la jornada. Es decir, acaba la clase de hoy y todos los docentes estamos subiendo, cargando los videos para subirles en este rato. Y posteriormente la institución hace el compilado de toda la jornada que fue, en este caso de octavo, toda la jornada de octavo, todo de noveno, todo décimo, todo eso de ahí se hace el compendio de todo el del día y se sube el video en conjunto. Entonces hay 2 videos que se suben, el conjunto de todas las asignaturas y el individual que subimos nosotros cada uno. Entonces si usted vio el compilado, ese sí, pues necesariamente va a durar toda la jornada. Me di por vencido ahí, la verdad, yo me di por vencido porque, chuta, nunca encontré. Claro, es que es toda la jornada, pues es toda la jornada, es para que no tenga que estar buscando uno por uno, se ve toda la jornada ya. En cambio, el que si necesita el individual, ese ya subimos nosotros a finalizar la hora. No, acaba la hora y todos estamos cargando los videos. Ya, listo, pues, listo, entonces. Muchas gracias, mi padre. Listo. Licenciado, Dígame. disculpe, ¿vale recortar y pegar? Sí, pues de eso estamos hablando, que puede poner el gráfico y al lado la descripción, ¿no? No va a poner solo los gráficos, y yo no sé dónde está la consulta. No. Vamos a poner la descripción, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Sin Ya, más, gracias. ninguna inquietud más, ninguna duda por solventar. Negado. ¿Puedo salir? Sí, podemos salir todos, no solo usted, todo el mundo puede salir, ¿no? Que les vaya muy bien el fin de semana, cuídense mucho, como siempre, ya saben, no se me descuiden, sigan motivados y nos vemos la siguiente clase, que les vaya muy bien, ¿no? Ok, Licen, gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese. Gracias, Hasta luego.